Continuamos aquí en Noticias 22 y nos da mucho gusto recibir a Elena Rodríguez Santibáñez. Doctora, nos vas a comentar en esta ocasión a propósito de la entrevista que hay entre los dos presidentes, Enrique Peña Nieto, partido el día de hoy, Estados Unidos, para conversar con Barack Obama, y son, vaya, muchos temas a los cuales conversar y debatir, ¿no? Sí, es interesante. Feliz año a todos ustedes y al Gracias, auditorio. gracias. Sí, interesante. De hecho, asiste gran parte del gabinete, entre otros, por ejemplo, el secretario de Gobernación y el procurador, la secretaria de Turismo y otros secretarios como el de Hacienda y, por supuesto, el de Relaciones Exteriores, que se cuida las visitas que hace el presidente Peña Nieto. Hay que decir que es relevante que es la primera visita oficial de Peña Nieto a los Estados Unidos. Ciertamente nosotros recibimos a Barack Obama el año pasado, pero es la primera vez que en su calidad de mandatario Peña Nieto asiste a Washington. La vez anterior, en el 2012, lo hizo en su calidad de candidato a la presidencia. Entonces, es importante dentro de la agenda bilateral que se han trazado los temas que van a abordar, que entre otros tienen que ver con materia de seguridad, materia de educación y materia de justicia. En el rubro de seguridad destacan lo que se puede llegar a ventilar en relación al Plan Mérida, que, como todos recordarán, tiene que ver con aquel plan que llevó a cabo precisamente el propio Calderón y que tenía que ver con la entrega, no de dinero en efectivo, pero sí van más de muchísimos miles de dólares invertidos en la capacitación e incluso en instrumental y equipo para la seguridad dentro del país, ¿no? No hay dinero en efectivo en el Plan Mérida y se quiere tratar parte de lo que tiene que ver con esto, algo de lo que están presionando algunos grupos de activistas en derechos humanos es que en la agenda no se observa el tema de derechos humanos. Human Rights Watch envió una carta precisamente hoy a Washington solicitando que se revise el tema. Sin embargo, no ha habido un pronunciamiento precisamente de la Casa Blanca en relación a revisarlo, aunque de manera indirecta sabemos que el tema de seguridad tiene que ver con ello. Dentro del tema de seguridad, algo importante que van a observar los presidentes es el tema de la situación fronteriza y, por supuesto, el tema migratorio, que también será parte de la agenda bilateral en este día o el día de mañana, martes, que es cuando se reúnan, aunque hoy pernocta el presidente Peña Nieto en aquel país. Tiene que ver con el agradecimiento que va a hacer México explícitamente al acuerdo ejecutivo que realizó Barack Obama a finales del año pasado, donde abrió la oportunidad para regularizar la situación de cerca de 5 millones de migrantes con situación o estatus irregular en aquel país y que ha permitido detener las deportaciones de Estados Unidos a México. Esto es un poco el panorama de lo que esperamos el día de mañana. Y otra vez señalar lo importante que será esta reunión en atención a la personalidad de los que están acudiendo, que son de primer nivel, precisamente para una agenda, afianzar una agenda bilateral importante. Ahora, también encontramos que son tiempos apretados para Barack Obama, hay que decirlo, siendo ahora a partir de este mes, en enero, mayoría republicana en el Senado y la Cámara de Representantes, pues él tendrá un margen muy pobre de maniobra, hay que decirlo, así es que tampoco hay que lanzar campanas al vuelo de todas aquellas promesas que se puedan llegar a hacer y que tendrían que pasar quizás por el Congreso, por lo menos en materia migratoria, ¿no? Que esto es importante decirlo. Otro tema también que se va a tocar, esto lo dijo precisamente Alcocer, el subsecretario para Estados Unidos por parte de México, tiene que ver con el tema de Cuba. Nosotros sabemos que precisamente a finales del año pasado, recientemente podemos decirlo, se pudo haber una conversación entre distintos gestores entre una y otra nación para tener un acercamiento que no es el desbloqueo de la isla de Cuba, pero sí que tiene que ver con una flexibilización en las medidas que pueden permitir en un futuro el desbloqueo que pesa hoy sobre la isla y que tiene que ver con los márgenes marítimos de Cuba respecto a la Florida y respecto de México. Ese quizás sea uno de los temas, decía Alcocer, que se van a tratar en esta reunión bilateral. Entonces hay que ver también esta situación, cuál va a ser el nuevo papel de México una vez que Estados Unidos y que Cuba vuelvan a tener una interacción diplomática importante en el plano internacional y los márgenes marítimos que va a tener Cuba como definitivos respecto a una y otra nación. Eso va a ser muy importante. Como dices, es un momento muy difícil para Barack Obama, no solo por esta cuestión del acercamiento a Cuba, son 50 años de historia los que se están reformulando a partir de este acercamiento. Las reformas migratorias que no fueron muy bien vistas, vienen elecciones, por ahí suena mucho Hillary Rodham Clinton para suceder en esta campaña ante los demócratas
a Barack Obama, pero también conflictos internacionales como los que está pasando con Corea del Norte, con mismo Rusia, con Vladimir Putin. Y decían los especialistas que sin duda alguno uno de los temas que se abordarían en todo este panorama de coyunturas y de crisis es Ayotzinapa. Bueno, ese tema tiene que ver precisamente no solo con los temas de seguridad, sino de manera directa con derechos humanos, que es de los temas velados hasta el momento respecto de que no hay una agenda pública que se atreva a decir que va a ser tocado el tema. Sin embargo, pues los activistas y todos los actores del orden internacional como Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales y grupos de presión esperan, por supuesto, que el tema sea abordado, pero no se ha anunciado que lo vaya a hacer, ¿no? Entonces, pues hay que estar atentos a cómo se desarrollan estas conversaciones para ver si efectivamente se retoma, ¿no? Y pues sí, ciertamente el camino a la presidencia en el 2016 para tener nuevo presidente en 2017 acortan el camino que puedan tener los demócratas para promover una cultura bilateral que sea, o no una cultura, una posibilidad en el plano político a México con respecto a temas migratorios que muchos pasan por el Congreso y que difícilmente veremos zanjados en esta reunión bilateral. Pero pues el mero anuncio puede también atraer votantes del otro lado respecto a los demócratas en esta nueva propuesta bilateral que pueda llegar a ser el presidente Peña Nieto. Es decir, los tiempos no están acoplados. Barack Obama le queda poco tiempo en su mandato, 2 años, mientras que al presidente Peña Nieto le quedan mucho más y que pueden llegar a ser republicanos los próximos que gobiernen Estados Unidos. No lo sabemos. Pero la agenda bilateral depende muchas veces de los tiempos del Congreso en Estados Unidos y por supuesto el Congreso mexicano, porque son medidas que pasan necesariamente por los congresos. Del Save in México de hace menos de 10 meses a ahora todo el gabinete en la primera visita oficial de Peña Nieto a Estados Unidos. ¿Cuál es la imagen internacional que tiene México y cuál es la importancia también de una entrevista de estas características con Estados Unidos? Yo pienso que la frontera compartida es un tema importante que por supuesto denota voluntad política por parte de ambos mandatarios para tratar de coordinar una política consensuada que pueda llevar a buen futuro estos flujos migratorios que son imparables. Se pueden regularizar, pero no se pueden terminar. Si incentiva la economía de un lado y del otro, será algo positivo, pero también tan positivo como en la medida que México deje de ser un puente y también un promotor y un cultivador de drogas y Estados Unidos un consumista de las mismas, ¿no? O sea, en los temas de seguridad y en la agenda bilateral me parece que es un tema importante. Al coser este representante de México para los Estados Unidos, el subsecretario decía algo importante, ¿no? El problema de las mafias ahora es transnacional y lo que vive México no es privativo de México, sino que está imperando el crimen organizado en muchas latitudes. Eso es cierto, es correcto, pero si de alguna manera podemos abordarlo bilateralmente y que las partes se comprometan cada una a hacer lo suyo, podríamos mitigar lo que está ocurriendo respecto a la violencia que se genera en este país a la luz del consumo y el tráfico de armas en la frontera hacia México. Entonces, me parece que es una buena señal que estos dos países se sienten a conversar de sus diferencias y tratar de lograr consenso para impedir que la espiral de la violencia crezca. Cuando se hace el desglose de los temas, hablabas de seguridad, de migración, y yo creo que hay un tema vinculado a todos estos que también lo mencionabas, que es la educación, donde Cuba, a propósito de este acercamiento, también es un gran ejemplo. Sí, bueno, sin duda lo es y de hecho en la agenda, en la reunión anterior con Barack Obama tenía que ver precisamente con el tema de educación y un alto porcentaje de becas que se iban a otorgar a jóvenes estudiantes mexicanos para que pudieran ir a distintas partes en estos Estados Unidos y que también transversalmente toca lo mismo que vimos con la Cumbre de las Américas, donde precisamente se observaba también el tema educación. Siempre va a ser prioridad, no creo que haya ninguna agenda inteligente que se desobligue del tema de la educación, que finalmente permite una cohesión social mucho más sólida y un camino mucho más fértil para un desarrollo en el siglo XXI. Hace un momento decías, doctora, que es importante que los dos países tengan un trato mucho más equitativo para un desarrollo mejor de lo económico. Hace unos días también veíamos que se dará a conocer en breve de parte de Canadá una nueva forma para trabajo temporal para personas que no son canadienses, entre las cuales hay muchos mexicanos también. Y es una política que fue endurecida por Harper. Cuando hablo de este tema, pareciera que no estamos hablando de Estados Unidos, pero estamos hablando de Norteamérica. Y es de una zona económica que de una u otra manera va a sentir el impacto de lo que ha ocurrido hoy, este lunes, con las bolsas financieras en todo el mundo que se fueron a la baja, con los precios del petróleo que está a la baja, con un dólar que pues más o menos está
tratando de salir bien librado, un euro que incluso también bajó. Estamos hablando de que economías sólidas como Japón, como Noruega, se encuentran en situaciones críticas para sus estándares, pero eso se reflejará en la zona norte, en la cual estamos involucrados y que indudablemente será también uno de los temas a tratar en esta reunión. Claro, esa precisión es muy correcta en el sentido de que ciertamente se deben también flexibilizar las medidas en los flujos migratorios y en la facilidad que se puedan dar respecto de los visados. El año pasado también precisamente en la reunión de Barack Obama, Harper y Peña Nieto en Toluca, fue uno de los temas que se tocaba, que se quería que México, que se tocara el que Canadá levantara este veto respecto a el imponer las visas a mexicanos. Y el año pasado lo que sí ocurrió fue la flexibilización para aquellos mexicanos que aspiraban a entrar a Canadá, si ya habían estado con anterioridad en ese país, tenían una capacidad más inmediata para poder obtener su visado. Y ahora estas medidas también, por supuesto, construyen el dinamismo de la economía internacional. Si pensamos, por ejemplo, el tema migratorio México-Estados Unidos, no tiene nada más que ver con los flujos de personas, también tiene que ver con el flujo de transportistas a Estados Unidos y a Canadá. Uno de los temas que se quiere revisar es que actualmente un transportista tarda hasta 3 horas en la fila entre las fronteras de México con Estados Unidos para ingresar sus productos, lo que produce una pérdida millonaria por la demora con la que entregan lo que tendrían que haber entregado con anterioridad. Y respecto de la frontera norte, pues ciertamente Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos, mientras que México es el tercer socio comercial de Estados Unidos, pero Estados Unidos es el primero para nosotros. Entonces, sin duda, todo lo que es América del Norte, comenzando desde México hasta Canadá, a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues denotan una relación peculiar que a veces no satisface, por ejemplo, a las voluntades de América Latina como Argentina y el UNASUR, que nos ve distanciados de ellos por pertenecer a este bloque de América del Norte. Pero sí hay una simbiosis en la economía norteamericana respecto a Canadá, siendo este su segundo socio comercial, ¿no? Entonces, es correcta la apreciación y en la medida que se flexibilicen estos visados, pues dinamiza la oportunidad del comercio internacional entre una y otra nación. Aprovechando, y rápidamente me gustaría nada más tener un comentario de tu parte, Ileana. Lo que está ocurriendo ahora en Grecia está poniendo o está dándole mucha movilidad a Europa en este momento. Sí, qué está fuerte, muy qué fuerte. frágil. ¿De qué manera esto puede impactarnos a México, especialmente en este momento en que los dos mandatarios, Estados Unidos y de México, se están reuniendo? Bueno, lo que está pasando en Grecia, lo que denota es la falta de interés de la Unión Europea respecto a Grecia, porque si recuerdas cuando empezó la crisis con Grecia, no la dejaban salir ni siquiera a comentar su posible salida de la eurozona o salir del euro, porque estaba muy endeudada particularmente con Alemania. Pero ya ahora la canciller alemana ha anunciado que si Grecia quisiera separarse, podría hacerlo con toda facilidad, pero están viviendo en una situación de pobreza muy importante, de falta y de carestía de servicios públicos importante, pero también, bueno, lo que denota esto es que, vamos, además ya hay nuevos préstamos que pueden facilitar la separación de Grecia. ¿Cómo impactaría la salida de Grecia de este lado del mundo? Me parece que en este sentido lo que posibilitaría es la oportunidad de los productores de enviar productos a Grecia, que en este momento se va a abaratar y va a ser muy atractiva para las inversiones extranjeras. Eso podría secundarse a partir de la situación que llegue a vivir si se sale de la zona eurozona. Pero más allá de ese impacto, no veo otro impacto hacia México y Estados Unidos respecto a la economía griega saliendo del euro. Pues interesante se ve el panorama económico. Es otro en nicho materia de oportunidad. Sí, de relaciones internacionales, porque Grecia quiere salir, Letonia ya entró a la eurozona. Bueno, pero el problema de Grecia es si llega la izquierda, porque lo que teme Merkel de Alemania es si llega la izquierda a posicionarse en el gobierno griego, seguro salen de la eurozona, pero si no las cosas se van a mantener como hasta ahora, con las medidas fiscales reduccionistas muy importantes que le han permitido elevar su economía y mantenerse en la eurozona. Entonces el escenario es si llega la izquierda, salgan de la eurozona, porque eso es lo que están pidiendo los socialistas en Grecia. Y al mismo tiempo Armenia se suma al mercado ruso y China y Rusia ya tienen el acuerdo de manejar rublo como moneda de cambio y no dólar. Y está la conformación del eje político de Putin, ¿no? Así es, exactamente. Ileana, muchísimas gracias. Ya platicaremos o abundaremos de estos otros elementos. Como siempre, un gusto. Un gusto igualmente. Feliz año, muchas gracias. También para ti.